Toma de muestra de gasometría arterial. Integrantes: María José Cuenca, Lisette Jaramillo, David Paguay, Miguel León, Paola Beltrán y Angélica Buele. La gasometría es una prueba que nos permite analizar y diagnosticar anormalidades en el intercambio gaseoso y del equilibrio ácido-base. En sus principales indicaciones de la gasometría tenemos que se usa para medir el estado ventilatorio de la PaCO2, que es la presión parcial de dióxido de carbono, el equilibrio ácido-base, que se basa en el pH y la PaCO2, y también tenemos la oxigenación PO2, que es la presión parcial de oxígeno. Esta prueba es de gran utilidad para la evaluación de pacientes críticamente enfermos o de pacientes estables con enfermedades respiratorias crónicas. En este último grupo de los pacientes estables con enfermedades respiratorias crónicas es muy útil esta prueba, sobre todo para analizar la necesidad de prescribir oxígeno suplementario o una ventilación en caso de una insuficiencia respiratoria crónica. Es muy importante monitorizar la severidad y la progresión en este proceso, sobre todo en los pacientes. Tenemos que realizar la gasometría en pacientes que presentaron un paro cardiorrespiratorio debido a la reanimación para poder llegar a evaluar la ventilación y el equilibrio ácido-base en estos pacientes. También la EPOC descompensada por si se llegara a necesitar un soporte ventilatorio. En pacientes con shock de cualquier etiología, hipovolémico, cardiogénico, entre otros. También tenemos intoxicaciones agudas, enfermedades infecciosas pulmonares como la neumonía con signos de insuficiencia respiratoria grave, que puede ser que el paciente llegue a necesitar una ventilación mecánica. Tenemos el edema agudo de pulmón, este de aquí va a depender de la extensión para que llegue a impedir que suceda el intercambio gaseoso, la extensión que puede llegar a tener este edema. Tenemos la insuficiencia renal aguda, el síndrome de distrés respiratorio en el adulto, la cetocidosis diabética, esta de aquí nos va a conllevar a una acidosis metabólica. Tenemos la insuficiencia renal aguda, esta de aquí nos va a llevar a una acidosis metabólica, por lo cual el pH se va a encontrar disminuido, igual que el bicarbonato. Eso de aquí hay que tratar de compensar bajando la PCO2. Tenemos una crisis de broncoespasmo. Este de aquí el paciente es porque debido a que presenta una crisis asmática, enfermedades vasculares pulmonares, también tenemos como la tromboembolia pulmonar. Tenemos las contraindicaciones para realizar la gasometría, tenemos el test de Allen positivo. El objetivo es comprobar la circulación colateral de la mano, de modo que si esta prueba resulta positiva, va a indicar que el paciente tiene un riesgo de isquemia. También se puede evidencia de enfermedad vascular periférica o infeccioso en el sitio de la punción. Seleccionada se tendrá que buscar otra extremidad en la que se pueda realizar la punción para proceder a la toma de la muestra para realizar la gasometría. Tenemos también la ausencia de pulso en las zonas donde se planea llevar a cabo la punción arterial. Tenemos que en pacientes que tienen una coagulopatía o que tienen un tratamiento de anticoagulantes en dosis medias o altas, es una contraindicación relativa a la punción. Tenemos las limitaciones para realizar la prueba de la gasometría, el dolor. Hay que tener mucho cuidado al realizar la toma de la muestra, ya que si el paciente nos dice que tiene dolor, es por algo. Y esto de aquí, si el paciente presenta este dolor a la hora de la punción para tomar la muestra, es porque se puede encontrar relacionado el nervio radial. También vemos que el hematoma se puede formar si no se realiza bien la toma de la muestra y se ejerce demasiada presión a la hora de realizar esto. Tenemos el traumatismo arterial por aguja. Este de aquí, el vaso o la arteria se puede traumatizar si no se realiza correctamente la toma de la muestra y se está pinchando varias veces en el vaso. Tenemos el espasmo arterial. Esta es una estimulación del vaso que se puede llegar a producir un broncoespasmo, disminuyendo el flujo sanguíneo. Tenemos la hiperventilación. La hiperventilación en el paciente a la hora de la toma de la muestra se puede producir por fobia a las agujas, por el miedo o por el dolor. El paciente empieza a tener respiraciones superficiales,
Por lo tanto, empieza a hiperventilarse, eliminando mayor cantidad de CO2 y esto puede llegar a desarrollar una alcalosis respiratoria y de ahí conllevar a provocar mareo en el paciente y un poco de lipotimia. Ya. Tenemos la anafilaxis por la anestesia. Se encuentra indicado usar dosis pequeñas de anestesia para realizar la toma de la muestra, pero hay pacientes que presentan reacciones alérgicas a cualquier componente de la anestesia, por ende desarrollar anafilaxis. Tenemos la reacción vagal, esta se va a llevar a cabo o se desarrollará debido al dolor. A continuación, vamos a hablar acerca de los materiales e instrumentos que se necesitan para la gasometría. Todo personal médico que esté encargado de este procedimiento debe contar con lo siguiente. Primero, vamos a necesitar lo que es ropa antifluidos. Segundo, un antiséptico en la zona que se va a puncionar, con preferencia la clorhexidina al 3%. También se puede utilizar lo que es la povidona yodada. Tercero, torundas empapadas de alcohol. Cuarto, vamos a necesitar, si es necesario, guantes estériles. Quinto, un rodillo. Este rodillo vamos a utilizar una toalla enrollada que nos va a permitir mejor visualización y que el paciente esté un poco más cómodo. Sexto, las jeringas. Estas jeringas tienen que ser de insulina o un kit estéril para la extracción de sangre arterial. Este kit estéril y estas jeringas van a tener heparina para evitar la coagulación sanguínea. Aparte de las jeringas, tenemos que ver lo que son las agujas, porque estas varían de acuerdo a la arteria que se va a puncionar. Si es la arteria braquial o radial, necesitamos una aguja de 22 gauge. Y si es la arteria femoral, necesitaremos una aguja de 20 gauge. Séptimo, vamos a necesitar el frasco de heparina sódica. Como ya habíamos dicho, se necesita heparinizar la jeringa. Octavo, un esparadrapo. Noveno, necesitamos una funda con hielo, o un recipiente con hielo, pero este paso es solamente si es que la muestra tiene que salir a otro laboratorio. Noveno, tenemos lo que va a ser un recipiente para objetos punzantes. Y décimo, tenemos lo que es una funda plástica para material contaminado, que tiene que ser de color rojo. La preparación del paciente consta de los siguientes pasos. Primero, presentarse ante el paciente. Segundo, verificar la orden emitida y constatar que se trata del paciente en cuestión. Tercero, indicarle que este procedimiento se lo tiene que realizar de una manera cómoda y que el paciente se encuentre sentado. Cuarto, indicarle cuáles son los riesgos y beneficios de este procedimiento. Y por último, pedirle la firma en la cual la paciente nos autorice el procedimiento luego de haber entendido sus beneficios y riesgos. A continuación, veremos un ejemplo. Buenos días, soy la doctora María José Cuenca. ¿A qué debo su consulta? Buenos días, doctora. Soy Emily Sánchez y vengo con una orden médica para la realización de una gasometría arterial. ¿Me permite su orden? Sí. Listo. Verá, antes de realizarle este procedimiento yo le tengo que explicar a usted qué es la gasometría arterial, cuál es su objetivo, cuáles son sus beneficios y sus riesgos. Pues bien, la gasometría arterial es una técnica que consiste en la extracción de sangre arterial, ya sea en su arteria radial, braquial o femoral, que nos permite conocer cómo se encuentra su oxigenación, el dióxido de carbono que se encuentra en su sangre y de igual manera el pH sanguíneo, para saber si tiene un pH ácido o alcalino. Para la realización de esta prueba, usted necesita estar sentada y cómoda. Ahora, ¿cuáles serían los riesgos? Toda operación, toda intervención, así sea mínima, conlleva riesgos. Pero para esto es necesario que usted conozca que se cuenta con profesionales capacitados en el tema que van a hacer que estos riesgos se disminuyan casi al 100%. Ya, dentro de los riesgos se pueden presentar hematomas, que son acumulación de sangre,
Cuando se rompe algún vaso, también puede haber una infección en el área que se le va a puncionar por el ingreso de lo que es la jeringa y la aguja. También puede provocar la formación de coágulos y se pueden dañar algunas estructuras vecinas a la arteria. Esos serían los riesgos. Como beneficios es que es una intervención económica, es fiable y no es invasiva. También nos permite evaluar la severidad y el progreso de una enfermedad, como también nos va a permitir evaluar si se encuentra una disminución en la perfusión de sus tejidos. Listo, señora Sánchez, ya después de haberle explicado lo que son sus riesgos y sus beneficios, yo quisiera saber si usted tiene alguna duda. No, doctora, está todo claro. Ya, ahora, una vez que ya conoce eso, yo quiero que usted me dé su firma en la cual me autorice a realizarle esta intervención una vez que supo ya sus riesgos y sus beneficios. Listo. La gasometría arterial evalúa pacientes críticamente enfermos o pacientes estables con enfermedades respiratorias crónicas para analizar la necesidad de prescribir oxígeno suplementario o ventilación mecánica no invasiva en casos de insuficiencia respiratoria crónica. Ayuda también al seguimiento de pacientes que han recibido tratamientos farmacológicos y no farmacológicos. Las arterias más utilizadas en la toma de muestra de sangre para una gasometría son la radial, la braquial y la femoral, siendo la radial el sitio más común de la toma de muestras. La arteria radial es la principal elección para la punción arterial. Es necesario hacer el test de Allen para valorar la eficacia de la circulación colateral de la mano. La arteria braquial es la arteria del brazo a continuación de la axilar. Sigue su trayectoria hacia abajo y hacia adentro. Se coloca medial al músculo del bíceps, llegando hasta el canal bicipital interno. Esta es menos usada por el riesgo de trombosis y posibilidad de isquemia en la zona distal del brazo y mano. La arteria femoral se origina como continuación de la arteria ilíaca externa. Recorre la parte anterior del muslo y se dirige hacia atrás hasta llegar a la región poplitea. Es un lugar de punción en ausencia de pulsos periféricos palpables. El test de Allen nos va a ayudar a verificar si nuestra circulación colateral es buena o es mala o es ineficiente. Vamos a ver que esta tiene una sensibilidad del 73% y una sensibilidad del 97%. Por lo tanto, esta puede ser negativa o positiva. Esto vamos a ir explicando en el siguiente video. Bueno, vamos a realizar lo que es el test de Allen. Lo primero que vamos a visualizar es la coloración de la mano, la temperatura y verificar el llenado capilar de nuestro paciente. Para realizar el test de Allen podemos pedir a nuestro paciente que haga puño y mantenga el brazo elevado durante 30 segundos. O la segunda técnica es que nuestro paciente mantenga extendida la mano. Nosotros vamos a presionar la arteria cubital y la arteria radial y pedimos que nuestro paciente haga puño durante unas 10 veces. Al momento que realiza eso, nuestro paciente expulsa la sangre de la mano y nosotros, cuando ya termine de realizar los puños, vamos a soltar cualquiera de las dos arterias, tanto cubital como radial, y verificar si tienen un Allen positivo o negativo. Como pudieron observar, yo solté la arteria radial y en menos de los 15 segundos nuestro paciente ya tuvo su color normal de piel, por lo tanto tiene un Allen negativo. Cuando se dice que tiene un Allen positivo es cuando se encuentre todavía la piel pálida o los dedos azulados, y a esto se le puede complementar dos exámenes, una ecodoppler y también un pulsioxímetro. Bueno, a continuación nos procedemos a tomar la muestra. Antes de tomar la muestra le indicamos al paciente el procedimiento. Hola Gabriela, mi nombre es Angélica Bueno y yo voy a ser la encargada de tomarte la muestra. Esta muestra se va a procesar y vamos a valorar el intercambio de gases en la sangre. Antes
Para tomarte la muestra voy a hacer una punción en una arteria con una aguja pequeña, va a ser un poco dolorosa, necesito que me colabores para tomar la muestra en una sola punción. Antes de realizarte la prueba, voy a realizarte un test que va a determinar si es que hay circulación colateral en tu mano para evitar cualquier complicación en caso de alguna isquemia. Una vez realizado el test de Hallen y con un previo lavado de manos y con el material disponible, procedemos a tomar la muestra local del paciente. En el caso de no tener una jeringa para gases arteriales, vamos a heparinizar lo que es una jeringa de 1 cc. Tomamos lo que es un algodón, la solución antiséptica, limpiamos la parte superior del frasco de heparina. Con la jeringa tomamos una cierta cantidad de heparina, le volvemos el contenido al frasco, teniendo en cuenta que no debe quedar ninguna cantidad de heparina dentro del mismo. Ya. Nos colocamos un par de guantes antisépticos. Tomamos un algodón, la solución antiséptica para limpiamos la zona donde vamos a hacer la punción, de adentro hacia afuera. Dejamos con un algodón seco, secamos el exceso. Tomamos el pulso y con la jeringa hacemos una punción a 45 grados. Una vez que puncionamos, vemos entrada de sangre rutilante a una gran presión. Tomamos la cantidad necesaria de sangre, tomamos un algodón seco y poco a poco retiramos la jeringa. Tapamos la jeringa y con presión en la arteria que hemos presionado para evitar que salga cualquier cantidad de sangre durante unos 2 o 3 minutos. Quitamos el algodón, tomamos otro algodón y vemos que no hay ninguna salida de sangre. La rotulación de la muestra de gasometría. En la rotulación es muy importante que contengan los nombres completos del paciente, su fecha de nacimiento, su edad, también que contengan la cama del paciente, su área de hospitalización, para así evitar cualquier pérdida o confusión. También debe contener la fecha y la hora de la toma de muestra. A su vez debe contener el tipo de sangre. Puede ser sangre arterial, venosa periférica o capilar, pues la sangre capilar es muy frecuente en la toma de muestra en los bebés. Debe contener lo que es la fracción inspirada de oxígeno o el FiO2, ya que esta nos permite saber si el paciente está respirando aire ambiente o si se encuentra con oxigenoterapia. También debe contener la temperatura corporal, es fundamental al momento de la toma de muestra, ya que esta puede influir en la interpretación posterior de la misma. Para el traslado de la muestra es fundamental recordar que la muestra debe estar homogenizada para evitar cualquier coagulación. Debe estar extraída todo el aire, ya que una burbuja de esta pues aumentaría los valores de la presión de oxígeno, disminuiría la presión del CO2 y a su vez alterando los valores del bicarbonato y posteriormente realizar una mala interpretación de la muestra. Luego nos dice también que para el traslado debe ser inmediato, de forma rápida, que dure menos de 10 a 15 minutos. Al momento de trasladar la muestra al laboratorio,
debe realizarlo con la menor agitación posible. También, si se prevé que va a durar más de 10 a 15 minutos, pues se debe optar por la opción de ponerlo en una bandejita con agua o con hielo para mantenerlo a temperatura y evitar cualquier cambio entre los valores y así evitar una mala interpretación. Pero esta también tiene un límite de tiempo, que es un máximo de 2 horas. Si se cumplen todos estos parámetros, vamos a obtener una buena rotulación, un buen traslado de la muestra, para así posteriormente tener una buena interpretación de los resultados de la gasometría.